bendición, cierto, estar acá. Amén. ¿Todos están escuchando allá bien? Me importa mucho que ustedes reciban. Margarita, Marcelita Guarín, Dios la bendiga. ¿Cómo han estado? Bueno, vamos a empezar. Ya, gracias a Dios, tuvimos el momento más importante que es la oración, ¿cierto? Porque qué tal empezar esto sin tener en cuenta a Él, que Él es el único importante, el más importante, primero acá. Bendito a mi Dios. Bueno, el tema para tocar hoy, gracias Carito por el tema, porque miren, cuando nosotros empezamos la palabra Dios nos manda. Buenos días, pastora Viviana. Yo la bendiga, gracias por venir. ¿Cómo está? Bien. Bueno, miren, la palabra no solamente Dios no solamente nos manda a que leamos la palabra y a que la apliquemos, sino que nos manda a que la meditemos. Y nosotros no meditamos la palabra. Nosotros leemos, nosotros la memorizamos, la recitamos. Es más, la memorizamos y no meditamos lo que estamos memorizando. Por eso es tan importante orar con la palabra. Porque al orar con la palabra es espíritu y es vida, y la palabra empieza a revelarse a nosotros. Y empezamos a meditar. El mundo nos tiene supremamente entretenidos. De las poquitas horas que estamos despiertos, el 90% de las horas en que estamos despiertos estamos entretenidos. Cuando no hay la televisión son las redes sociales, cuando no las redes sociales son las actividades sociales, cuando no las actividades sociales son las actividades familiares. Pero no estamos invirtiendo en verdaderamente meditar en asuntos muy importantes de la vida, que hemos creído, que hemos sabido su concepto y que con eso nos hemos conformado, pero realmente hay más profundidad, o son más profundos de lo que creemos. Por ejemplo, vamos a hablar de la integridad. Y muchas veces hemos hablado de integridad y siempre nos hemos conformado con el significado que hemos obtenido de integridad, que es que lo mismo que hagamos, que somos íntegros cuando nos portamos más bien en lo secreto o solos que en público. Y ya nos conformamos con ese concepto y dijimos, eso es integridad. Integridad conlleva muchas cosas. Por ejemplo, yo a ustedes les digo, hoy tienen la oportunidad de no seguir escuchando estos 30 minutos, porque yo aquí parado, después de haber meditado en lo que es integridad, yo no soy una persona íntegra. Julián, usted va a hablar de integridad y usted no es íntegro. ¿Cómo le parece que yo voy a hablar de integridad y no soy íntegro? En este momento estoy siendo honesto, y sin embargo honestidad e integridad no son lo mismo. Porque honestidad es lo que yo pueda demostrarle a ustedes acá en público, y lo que pueda hacer con mis actos y lo que pueda hacer con mis palabras. Pero integridad conlleva a lo que yo soy verdaderamente. Integridad significa es lo que usted y yo somos verdaderamente, no lo que demostramos, ni lo que exhibimos públicamente. Tremendo, ¿cierto? Y para nosotros los hijos de Dios, la mayor herramienta para nosotros llegar a ser íntegros, primero es la palabra de Dios, pero segundo es que nos sea revelada la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Porque cuando usted le revela la omnipresencia de Dios, usted sabe que donde usted esté, allá Dios lo está viendo. ¿Sí o no? ¿A dónde me iré tu espíritu y a dónde iré tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, aún allí tú estás. Y si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere ciertamente en las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas me encubren de ti. Dios está en todas partes. Tremendo. Mire, la falta de integridad puede producir vergüenza y burla cuando creemos que somos íntegros y no somos íntegros. Por ejemplo, mi esposa está aquí de pronto en algún momento escuchando una prédica y yo vengo acá y me la doy de santo, de que me sé toda la palabra, de que soy un hombre correcto, que soy un hombre íntegro, y eso puedo exponer yo, y mi señora puede estar burlándose ahí, diciendo que tal que lo vieran en la casa.
¿Sí o no? Bueno, yo por acá tengo unos anotecitos. Libro de Job. Miren, hay muchos personajes en la Biblia que han tenido las características de ser personas íntegras. El mismo Satanás era un personaje íntegro hasta que se halló en el maldad. Porque otra de las revelaciones que necesitamos para poder llegar a ser íntegro es la omnisciencia de Dios. ¿Qué es la omnisciencia de Dios? Que aunque usted no hable, que aunque usted no actúe, pero Él sabe qué es lo que hay en su corazón y en sus pensamientos. Y si nosotros tenemos la revelación de la omnisciencia de Dios, nos va a ser más difícil pensar lo incorrecto y sentir y meditar en cosas incorrectas y tener un corazón incorrecto. Y eso nos va a llevar a la integridad, ¿sí o no? Dios nos salva, pero Él también nos quiere hacer hombres íntegros, como lo era su Hijo. Su Hijo fue tentado en todo. O sea que la tentación, el propósito, el propósito, la intención más fuerte de la tentación es atacar nuestra integridad. ¿Cierto? Hacernos cojear por algún lado, de alguna manera. La intención y el propósito más grande de la tentación es atacar nuestra integridad. Eso era por eso que el Señor fue tentado en todo, para que de alguna manera, por medio de la tentación, pueda atacado algo en su integridad. Y resulta que el Señor, aunque fue tentado en todo, no cometió pecado. El propósito de Dios, anexo a la salvación, es formar hombres íntegros. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. ¿Cierto? ¿Quién se lo sabe? Segunda de Timoteo 3, 16, 17. ¿Qué es lo que nos ayuda o cuál es la herramienta para nosotros los hijos de Dios? De alguna manera venir a llegar a crecer, acercarnos a la estatura del varón perfecto, la palabra, ¿sí o no? Porque toda palabra es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, para exhortar, para instruir y para corregir, a fin de que el hombre sea preparado en toda buena obra, ¿sí o no? La palabra de Dios, los principios de la palabra de Dios, las ordenanzas de la palabra de Dios, nos van a llevar por el camino a la integridad. ¿Sí o no? Dice, en el íntegro su palabra es lo que más vale. Yo acá tengo unas definiciones de lo que puede significar en el mundo integridad. ¿Qué se entiende por integridad? Integridad se traduce como honradez, honestidad, respeto por los demás, corrección, responsabilidad, control emocional, respeto por sí mismo, puntualidad, lealtad, pulcritud, disciplina, congruencia y firmeza en las acciones. En general, una persona íntegra es alguien en quien se puede confiar. Pero yo les voy a decir una cosa. La integridad, antes de querer nosotros a través de la integridad satisfacer las expectativas de los que nos oyen, de los que nos ven o del público, deben satisfacer y producir una satisfacción personal. Porque ahorita ¿quién cree en otra persona? Nadie cree en nadie y nadie confía en nadie, porque alguna cosa tendrá. La gente dice, no, esto tan bueno no van tanto, este debe tener su guardado, este debe tener alguna cosita, ¿cierto? Ese tan bueno como lo pintan, así no es, ¿sí o no? Ahorita mírame acá como que se apagó, se puso negra la pantalla. Bueno, entonces la integridad debe producir satisfacción en nosotros, en que nosotros nos sintamos que hemos verdaderamente cumplido con nosotros mismos y que no tengamos la necesidad de mostrarle a nadie, ¿cierto? No, que nosotros tengamos una tranquilidad, un pensamiento tranquilo, podamos dormir tranquilos porque sabemos que fuimos íntegros en todo el transcurso del día.
Eso es lo que debe producir la integridad. No que la integridad nuestra sea nuestra gloria o nuestra corona, no, sino que sea para satisfacción propia, para decirse, Señor, hoy me puedo presentar delante de ti como obrero probado que no tiene que avergonzarse. ¿Sí o no? Eso es lo que debe producir la integridad. Miren, dice acá, es la palabra de Dios el vehículo que nos lleva a ser íntegros. Ya hablamos de la omnipresencia, la omnipotencia. Podemos conocer podemos ver muchos personajes en la palabra que tuvieron un gran porcentaje de características de lo que es una persona íntegra. Por ejemplo, Job, ¿cierto? El mismo Padre, nuestro mismo Dios, dice que él era una persona íntegra, intachable, perfecta. El mismo Pablo, ahorita leemos las citas, él se podía considerar una persona perfecta porque él era un erudito de la palabra, era fiel a las enseñanzas, cumplía toda la ley. Entonces él se podía considerar una persona íntegra. Noé, que caminó con Dios, Enoc, Daniel. Yo digo que un ejemplo de integridad en la palabra era Daniel. Para mí más que todos. Porque sí, pastor. Pues que Daniel era eunuco. Exacto. Esa es una gran diferencia, por ejemplo, entre él y José. Claro. Entonces miren, José también. A mí me parece que José era una persona íntegra, ¿cierto? Íntegro. David tenía un corazón conforme a Dios, pero según la palabra nos muestra que no fue muy íntegro, que digamos, ¿cierto? Porque él en toda parte tenía esposas e hijos, y conquistaba acá y tenía una esposa e hijos, conquistaba allá. Por eso llegó de un momento a otro a tal grado de esa fuerza en él que lo hizo pecar en ese adulterio. Miren, otro personaje en la palabra, el único, Jesucristo. Él es íntegro, 100%. Si no, no hubiera podido resucitar, ¿cómo le parece? Alguna falla en su integridad no lo hubiera hecho apto para resucitar. Hubiera muerto en la cruz, pero no hubiera resucitado. Es verdad. Bueno, entonces Daniel, mi personaje íntegro en la palabra, a mí me parece Daniel. A mí me parece Daniel. El hombre se mide no por lo que haga, no por lo que diga, sino por su integridad. Tremendo, ¿cierto? Uno mismo se mide por su integridad y las personas lo miden a uno por la integridad. La integridad trae confiabilidad, confianza. Hacen la mano aquí los íntegros. ¡Ay, Dios mío! No, yo le voy a decir una cosa, por fe, porque es Cristo el que está en mí, pero Julián Villegas le falta mucho paciencia íntegro. Y les voy a decir una cosa, eso es honestidad, pero no quiere decir que sea íntegro que porque digo eso, no. Es que yo sé que es la realidad según como estudié hoy el tema. Me falta. Porque porque si uno dice integridad, uno lo relaciona con el ser integral, ¿cierto? Sí. Espíritu, alma y cuerpo. Sí, claro. Entonces puede que uno esté muy bien en algunas áreas, pero hay otras que quizás no. Sí. Entonces si no estoy en todas las áreas bien, pues no hay integridad. Por ejemplo, yo, pronto en mi trabajo yo puedo ser una persona íntegra, porque yo trato lo más posible de ser lo más honesto, lo más responsable que puedo, ¿cierto? Ahí yo puedo decir, yo soy íntegro en mi trabajo. En mi matrimonio puede que no. Porque yo tengo a mi esposa, yo la amo, yo le proveo, pero yo en algún momento en mi pensamiento fallo, ¿cierto? En lo espiritual tampoco soy íntegro, porque usted puede ser muy lindo, muy hermoso, está sentado allí, usted puede orar, puede leer la palabra, pero ¿cómo le parece que si usted no diezma o no ofrenda como es, usted no es íntegro? ¿Sí o no? Entonces somos íntegros, vamos a volver a levantar la mano, ¿no? ¿Cierto que no? Bueno. Entonces miren, seguimos acá la palabra es hermosa. No, pero mire que no estamos como estábamos. Y va a llegar el momento en que vamos a estar mejor de lo que estamos ahora. ¿Sí o no? Dice, el íntegro es gobernable, no se vende, tiene coraje para decir no,
tiene coraje para aceptar sus errores, se enfrenta a la verdad, no busca excusas, no defrauda, es insobornable, intentable, un íntegro. Hay muchas cositas de estas que nosotros las aplicamos. Por ejemplo, nosotros somos, no nos vendemos, ¿sí o no? Nosotros no nos enfrentamos a la verdad. Miren, cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo es cuando empieza verdaderamente el camino a la integridad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo empieza el detonante es el arrepentimiento que tenemos delante de Él. Y el arrepentimiento nos lleva a exponer, el Espíritu nos lleva a exponernos lo que todo en nosotros estaba escondido, estaba oculto o estaba que no sabíamos que era verdaderamente malo delante de Él. Entonces el nuevo nacimiento nos lleva cada vez más a ser unas personas íntegras. Juli, las personas, y nosotros sí sabíamos que estaba mal, simplemente que uno sin Cristo no tiene el poder del Espíritu Santo para ser capaz de soltar el pecado y dejar todo eso. Exacto, pastor. Miren, la honestidad es preciosa. La honestidad es preciosa. Una persona honesta, qué bendición. Ahora se le la bendiga de Dios. Pero la honestidad es preciosa, pero la integridad no tiene precio. Tremendo, ¿cierto? La integridad no tiene precio. La honestidad se basa en lo que hago, en lo que digo y en lo que publico o en lo que hago delante de todo el mundo. La integridad se basa en lo que soy, en lo que pienso y en lo que hago cuando estoy solo. Tremendo, ¿cierto? Dice, la integridad es un camino de principios que forma el carácter. La integridad es el camino correcto. Le voy a decir una cosa. Nosotros hay todo lo que sea, todo lo que nos lleva a la integridad es positivo. ¿Sí o no? Porque esa debe ser nuestra meta. Ser como el que era íntegro y que es íntegro y va a ser íntegro por toda la eternidad, que es Jesucristo. Esa debe ser nuestra meta y esa debe ser nuestro caminar, alcanzarlo. Vea, ya debemos poner un letrero que diga integridad, ya donde tenemos que llegar, ¿sí o no? Pero que nosotros no creamos que ya llegamos a la integridad para que la integridad no sea nuestro propio verdugo. ¿Cómo así, Julián? Que nuestra integridad sea nuestro propio verdugo. Oiga, Job era íntegro. Vamos a leerla, yo la voy a leer acá. Dice, Job, capítulo 1, hubo un varón en tierra de Uz llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y en el versículo 8 dice, y Jehová dijo a Satán, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal? De la cual en esta versión dice así, entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿ya has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra, es un hombre intachable y de absoluta integridad, tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Que Dios tenga una apreciación de nosotros de esa manera, un concepto de nosotros de esa manera. Y sin embargo, el ser íntegro no nos garantiza que no necesitemos un aguijón. Tremendo. Porque usted considerarse íntegro, esa integridad puede ser el trampolín para usted caer en la piscina del orgullo y de la altivez. Usted imagina uno, santico, que ya uno no voltea a mirar para ningún lado, con la palabra en el corazón, orando todos los días, cumpliendo con todas las normas y los requisitos espirituales en la casa, en el matrimonio. No, entonces sabe que usted ya levita, usted ya se cree más que los demás. Entonces, ¿qué? Usted, la integridad lo llevó a que estando en el trampolín se tirara al orgullo, a la altivez. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando viene eso a la persona? El Señor propone un aguijón. O eso no fue lo que le pasó a Job y eso no fue lo que le pasó
a Pablo. Propició o propuso o dio la orden o dio el permiso para que les fuera enviado un mensajero de Satanás, para que se dieran cuenta al final. Buenos días. Buenos días, Se Marcelita. cayó la señal. Ah, sí, el rato está cayendo. Pero ahí no se está escuchando. No. Venga, Paulita, a ver. No, hace rato se cayó. Este computador no es nada No sé, íntegro. no esperemos, yo llego y les... Bueno, entonces, porque la integridad, porque ¿qué produce un aguijón en nosotros? Que desaparezca el orgullo y que nos lleve cada vez más a la humildad. Porque una integridad con la ausencia de humildad nos lleva a la arrogancia, al orgullo, a la altivez. Tremendo, ¿cierto? O sea, es necesaria la integridad, pero tiene que ir acompañada de la humildad. Mire, vamos a leer la palabra. Bendito Dios. En Hechos 22:3. Y otra persona que me pueda hacer el favor de buscarme en Job 4:6. ¿Usted imagina usted creyéndose íntegro acá y que usted diga, que no me toque porque me daña la unción? Así ha pasado. Así ha pasado. O personas que por creerse en íntegra entran y creen que todo el mundo tiene que guardar reverencia y callar. No. Para mí es más íntegro una persona humilde que una persona que se cree íntegra. Por eso el Señor dijo, no veas que ustedes aprendan de mí. ¿A qué? A ser íntegros. A ser mansos y humildes. Él nos dijo, aprendan de mí a ser íntegros como yo, vea. Yo no peco, yo no caigo, yo no digo mentiras, yo no robo, yo no hurto. No, aprendan de mí, por favor, a ser mansos y humildes. A ser mansos y humildes. Y yo no estoy diciendo que no lleguemos a esa meta de la integridad, pero que lleguemos a esa meta de la integridad viendo la realidad de nuestra verdadera condición. ¿Qué dice Job 4:6? Amén. Sí. ¿No te da confianza tu fe en Dios? ¿No te llena de esperanza tu vida honesta? Tu integridad. En otras versiones dice tu integridad. O sea, usted no puede basar su absolución o su aceptación de Dios por su integridad. ¿Me explico? Usted no puede creerse aceptado por Dios porque usted es íntegro. Que su integridad produzca una satisfacción en usted, pero que usted siempre esté pensando que usted no está siendo aprobado por Dios, y eso es humildad. Eso es pobreza de espíritu. Porque la humildad no es ser, lo hemos escuchado muchas veces, no es ser pobre, no es ser... No, la humildad es que usted verdaderamente crea y esté seguro de que usted necesita todos los días de Dios. Porque muchas veces el íntegro por su integridad nunca va a creer que necesita a Dios. No, como yo soy perfecto, ¿qué Dios? ¿Qué cuenta de Dios? Yo ya no necesito a Dios porque ya soy perfecto. Que eso fue lo que le pasó a Satanás. Como él era, usted imagina, un hombre perfecto y bonito, no, pues se va a creer Dios. Se creyó Dios. Está en el trampolín de la integridad y ¡pum! Cayó a la piscina del orgullo. Ya se quedó nadando en el lago de fuego y azufre. Ese es el orgullo. Entonces busquemos la integridad para satisfacción personal, para decir, ay, yo no tengo nada de qué sentirme mal. Enfrenté todas las situaciones que me vinieron y que me puso Dios delante y a todas las afronté con integridad. De pronto no me hice ver bien delante de la gente, pero yo estoy tranquilo. ¿Sí o no? De pronto muchos me dijeron, ay, usted es tan pendejo, tan bobo, que no que se quedó con esa plata, pero yo estoy tranquilo.
Y el patrón le dijo, vea, usted tiene que apuntar que no llegaron 6 cosas, sino que llegaron 5 para que nos quedemos esta para nosotros. No, qué pena, pero entonces yo no trabajo más en esta empresa porque yo soy un hombre íntegro. Y según eso que hizo, es el mejor empleado que tiene esa empresa. ¿Sí o no? Y el pastor le dice, mijo, ¿usted cómo está, Julián? Pastor, qué pena, pero estoy mal. Necesito que ore por mí. ¿Sí o no? Pastor, le voy a contar a usted porque usted es mi autoridad espiritual, pero mire, he fallado en esto. Eso es integridad. No, pastor, yo estoy muy bien, tremendo, ¿no? Bendecido y en victoria busque. Prosperado y proyectado. Y bueno, vamos a Hechos 22.3. ¿Qué dice Hechos 22.3? Tan bonita la palabra, ¿cierto? Dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Así era Pablo, miren, cuando se consideraba íntegro. Ustedes son malos. Caminen, me vayan para la cárcel, era así, que se creía íntegro. Pero cuando se encontró al Señor y cayó bajo su luz resplandeciente, Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Vamos a leer lo que pasó en 2 Corintios 3, en 2 Corintios 12, 7. Tremendo, ¿cierto? Señor hermoso. 2 Corintios, voy a leerlo acá. Miren, es necesario un aguijón en nosotros. Porque si el aguijón en nosotros nos va a prevenir de que caigamos en orgullo y nos va a hacer más humildes, es necesario un aguijón en nosotros. Entonces un aguijón en nosotros es una bendición, es un regalo de Dios. Lo que hizo Dios con Job lo llevó a que al final de la historia dijera, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Si el aguijón nos hace ver a Dios, no estoy diciendo bienvenido a todos los aguijones, pero si un aguijón nos hace ver verdaderamente a Dios, dígame si no es una bendición. ¿Qué dice 2 Corintios 12, 7? Y para Háganle, Marcelita, quien pueda. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltese desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Tremendo. Todo íntegro necesita un aguijón. ¿Cómo así, Julián? Le aseguro que todo íntegro necesita un aguijón. Porque si no, esa integridad va a ser la mayor arma de su perdición. Usted imagina uno saludando a la gente así como por encima del hombro. Y ese que vaya a ser más espiritual y ese pastor necesita un aguijón. ¿Sí o no que necesitamos un aguijón? A mí me da risa porque en las veces que yo he estado más metido con el Señor, y más, pues en más oraciones, más ayuno, no, que me he sentido, pues, mejor dicho, el querubín. Llega el Señor y ¡pum!, me pega la zancadilla, caigo y me levanto, y me dice, sí, amigo, que usted no es tan perfecto. Tremendo, ¿cierto? Sí, mi amigo, que usted no es tan perfecto. Sí, mi amigo, que usted no es tan perfecto. El perfecto soy yo. Tremendo, ¿cierto? El aguijón en la carne, necesitamos un aguijón para que nos haga aterrizar. Porque si usted se lo propone, usted puede ser íntegro y yo puedo ser íntegro. Si usted y yo nos proponemos ser íntegros, podemos ser íntegros. Es que podemos ser íntegros. Podemos decirle a las cosas que no nos sirven, no. Podemos ser íntegros. Y qué bendición llegar a ser íntegros. Para nosotros decir, ya me puedo ir con el Señor. Estoy listo. Y que Dios lo mire a uno. Pues usted imagina uno pararse acá y decir que uno es íntegro y el Señor allá
hubieran visto lo que acabo de hacer allá. Tremendo, ¿cierto? Bueno, entonces tenemos claro que es el íntegro, ¿sí o no? Job 2.7 dice así, lo voy a leerlo acá. Acá la tengo más fácil. 2.7 dice así. Entonces Satanás salió de la presencia de Dios e hirió a Job con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. Ese fue el aguijón en Job. Que lo que él aparentaba delante de la gente, de un momento a otro fue derribado, de un momento a otro su apariencia fue castigada, ¿cierto? Y herida su integridad. Lo mismo pasó con Pablo. Pero Pablo mismo reconoce que si no fuera por ese aguijón, él se hubiera enaltecido y se hubiera ensoberbecido por tanta revelación. Un hombre que pudo decir que fue llevado hasta el tercer cielo, que le fueron mostradas cosas que no tuvo palabras para venir a explicarlas. Ese aguijón. Entonces, ¿qué pasaba? Que el aguijón era... No podemos aquí, o yo no sé si la pastora ya sabrá o tendrá el concepto del aguijón de Pablo correcto, pero no podemos decir si era una enfermedad, no podemos decir si era un pecado, pero era algo que en él lo hacía ser cada vez más humilde. Y ese era el propósito del aguijón. ¿Sí o no? Entonces ya sabemos que ser íntegros. Voy a leerle acá otros dos conceptos y oramos, ¿listo? Porque esto estuvo como muy bueno, a mí me gustó mucho. Dice, se considera íntegro un individuo cuando es honesto, tiene firmeza en sus acciones y actúa de manera correcta. En la integridad hay 7 tipos: integridad física, integridad psicológica, integridad moral, integridad personal, integridad de datos, integridad religiosa, integridad laboriosa. Por ejemplo, en estos momentos la pastora Viviana está pasando por una integridad física, ¿sí o no? No está teniendo la radicalidad para decirle a este cuerpo no entra nada que no le sirva. Y eso es una integridad. Nosotros somos íntegros en lo físico, no, porque nosotros pasamos y vemos, ay, qué pastelito tan rico. Y el café nos hace daño, ay, yo quiero un cafecito y échemelo bien cargado con leche. ¿Sí o no? No somos íntegros en lo físico. ¿Sí o no? Bueno, entonces hay varios tipos de integridad. ¿Qué es actuar con integridad? Actuar con integridad tiene que ver con entender, aceptar y escoger vivir conforme con principios éticos y morales que en nuestro caso son los dados por Dios mismo en la palabra, en nuestra constitución del reino de los cielos. Incluyendo la honestidad, la rectitud y la decencia. Una persona íntegra va a demostrar consistentemente que tiene buen carácter, libre de corrupción e hipocresía. ¿Cuáles son las características de una persona íntegra? Bueno, eso ya lo vimos. ¿Qué es la integridad en la Biblia? La integridad es la apertura que el espíritu humano adquiere de permitir que la herencia de pecado sea expuesta a la luz. Nadie que no esté dispuesto a exponerse ante Dios puede ser íntegro. La integridad de nosotros como hijos de Dios es la que nos permite que nosotros nos abramos delante de Dios y nosotros digamos, Padre, hoy hice esto. Y yo me acuerdo que yo de pequeño hice esto. Y yo quiero, Señor, que tú me ayudes en esas áreas. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la integridad? Proverbios 10:9 dice, el que camina en integridad anda confiado. La integridad nos trae confianza y da confianza, pero el que pervierte sus caminos sufrirá quebranto. Y esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Qué es ser íntegro en Dios? La integridad, ya lo leímos. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar que la oración nos ayude delante de Dios. Padre, hoy estamos aquí delante de ti, Señor, hombres y mujeres, Señor, que nos declaramos imperfectos. Padre, nos declaramos imperfectos. Y no es honestidad de nuestra parte, sino es un camino hacia nuestra integridad, Señor. El que verdaderamente estemos insatisfechos como somos, de la manera que somos. Estamos insatisfechos, Señor. Pero solamente, Padre, solamente con tu ayuda, Señor, podremos llegar a satisfacer esas necesidades de nosotros mismos, de ser íntegros, Padre. De no cojear en ninguna área, Señor. De que podamos presentarnos delante de ti confiadamente, Señor, como obreros de que no tienen de qué avergonzarse, Señor.
y que podamos, Señor, poder poner la cabeza en nuestra almohada y descansar tranquilos, Señor, sin ninguna deuda, Señor, ni contra ti, ni contra la sociedad, ni contra nosotros mismos, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que nos hagas y nos ayudes a crecer a la estatura ahí de tu Hijo Jesucristo, el varón perfecto, el cual era y es el único íntegro, Señor, en el que no se halló ninguna maldad, ningún pecado. Señor, si al llevarlo a una integridad, Señor, o si el llegar a ser íntegro, Señor, nos va a producir en nosotros orgullo, altivez, ensoberbecernos, Señor. Señor, que tu trato hacia nosotros sea, Señor, de amor, Señor, y de un reargüimiento diario, Señor, de que debemos ser mansos y humildes, Señor. Que nuestra mansedumbre y nuestra humildad sean nuestra más bella corona, Señor, nuestra más bella diadema, Señor. Que sea nuestra carta de presentación, más aún que la integridad, Señor. Porque nuestra humildad y nuestra mansedumbre nos hace ver lo que verdaderamente somos, Señor. Nuestra humildad y nuestra mansedumbre nos tiene que llevar a ser sinceros, Señor, a ser honestos, a ser correctos, Señor, a ser dependientes de ti, Señor, de tu justicia, no de nuestra propia justicia, no de lo que nosotros mismos hagamos, Señor. Yo y todos acá queremos ser íntegros, Señor, queremos tener una conciencia tranquila, Señor. Pero que el ser íntegro, Señor, no nos lleve, Señor, a enaltecernos, Señor, sino cada vez a ser más humildes y a entender que sin ti, Señor, nunca pudimos llegar a ser íntegros, que no fue por nuestro propio esfuerzo, que no fue por nuestras propias decisiones, sino porque por el amor que te tenemos a ti y porque conocemos tu omnipresencia, omnisciencia, sabemos, Señor, que estamos bajo tu mirada, Señor, que tus oídos siempre estén escuchando aún los pensamientos de nuestro corazón. Tu palabra dice que tú aún conoces aún las palabras antes de que salgan por nuestra boca. Oh Padre, te amamos, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tema, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te damos gracias, Señor, por alimentarnos de esta manera, Señor. En el nombre poderoso de tu amado Jesucristo. Amén y amén. Gracias.